Muy buenas tardes, ministros, compañeros, en el cuerpo místico de Cristo, la iglesia del Señor Jesucristo. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, saludándoles a través de la línea telefónica y para pedirle a Cristo sus bendiciones sobre cada uno de ustedes. Que las bendiciones de Jesucristo, ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y les use grandemente en su obra y les llene del conocimiento de todo su programa correspondiente a este tiempo final. En una ocasión, nuestro amado Señor Jesucristo, para comenzar ya su ministerio, luego de ser bautizado y ayunado luego por 40 días y 40 noches. Luego fue también invitado a una fiesta, a una boda en Caná de Galilea, donde él fue con María y con sus discípulos. Y dice este pasaje en San Juan capítulo 12, verso 1 en adelante: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. O sea que ya había comenzado su ministerio. Y faltando el vino, vino la madre de Jesús. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os diga. Y estaban allí 6 tinajuelas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. En cada una de las cuales cabía 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajuelas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. El tema que para esta ocasión estaba señalado es el mejor vino reservado para el final. Encontramos que esas bodas de Caná de Galilea, en donde estaba Jesús con sus discípulos y con María y los demás hermanos de Jesús, encontramos que es figura de Cristo y su iglesia, porque Cristo y su iglesia en el campo espiritual se han casado y han estado en una gran fiesta espiritual. Ahora encontramos que esa unión de Cristo con su iglesia y con cada individuo como persona principalmente, encontramos que es en el campo espiritual. Y encontramos que en la gran fiesta de bodas, en cada ocasión en que se lleva a cabo una boda en medio del pueblo hebreo, encontramos que sirven vino y el esposo encontramos que saca el vino mejor y todos toman del buen vino
Pero luego cuando ya se le agota el buen vino, pues ya las personas están medios mareados, o sea, ya han disfrutado el buen vino y ya no pueden captar bien el otro vino que le dan al final, que es el vino que no es tan bueno, el peor vino. Pero ahora encontramos que en estas bodas el buen vino fue el último vino que fue servido. Y ahora esto llamó la atención al maestresala, y el maestresala no sabía de dónde el esposo había sacado ese vino mejor que el que habían usado primero. Pero los que sirvieron el vino sí sabían de dónde había salido ese buen vino. Había salido del agua que Jesús ordenó echaran en aquellas tinajuelas, 6 tinajuelas, las cuales Cristo convirtió en vino. Este milagro fue muy sobresaliente para los que lo vieron, pues encontramos que unas bodas son tipifigura de las bodas de Cristo. Y ahora encontramos que de Cristo fue que vino ese buen vino, pues fue Cristo el que por su palabra creadora convirtió el agua en vino. Ahora, Cristo en una ocasión, vean, ¿de dónde vino? ¿De dónde viene normalmente el vino? De las uvas. ¿Y de dónde vienen las uvas? De la vid. Ahora, para tener vino, tuvieron que tener primero una vid que dio uvas, o muchas vides que dieron uvas, luego cosecharlas y luego convertir ese jugo de las uvas, convertirlo en vino por medio del proceso de la fermentación y así por el estilo que ellos conocían. Pero ahora Cristo omite todas esas etapas que se tienen que manifestar antes de obtener el vino. Y vean ustedes la vid, de dónde obtiene el líquido, del agua, de la tierra saca el agua y por eso puede producir uvas. Ahora, Cristo dijo: yo soy la vid verdadera. Por lo tanto, Cristo, la vid verdadera, ahora convierte el agua en vino delante de aquellos que estaban allí. Vean, de Cristo, la vid verdadera, vino el vino mejor para el tiempo o etapa final de aquella gran fiesta o recepción de las bodas de esa pareja. Esa pareja y sus familiares, sus padres, parece que eran o familia de María o de José, porque fueron invitados María y también Jesús y los discípulos de Jesús y los hermanos de Jesús. Ahora encontramos que Cristo y su iglesia en lo espiritual están casados y Cristo es la cabeza de su iglesia. Cada individuo que ha creído en Cristo está casado con Cristo espiritualmente y ha sido adoptado en el reino de Cristo como un hijo o como una hija de Dios. Y se encuentra en una gran fiesta espiritual que viene a ser una cena espiritual de boda, o sea, la recepción de bodas. Pero eso está en el campo espiritual en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. El aceite y el vino encontramos que en el Antiguo Testamento eran usados en la adoración a Dios y
el aceite es figura del Espíritu Santo. El vino es figura del estímulo que las personas obtienen por medio del vino. Por lo tanto, el vino estimula a la persona. Y ahora, por medio de la revelación divina que Dios da a su iglesia y a cada individuo de edad en edad, viene el estímulo y el avivamiento espiritual en el alma de todo creyente en Cristo. Ahora vean de dónde vino el vino que dieron en las bodas de Caná, del agua que Cristo convirtió en vino. El agua tipifica la palabra revelada. Por medio de la palabra revelada es que viene el estímulo a cada creyente en cada edad. Porque Cristo toma la palabra prometida y la trae a vida. Y por consiguiente produce el estímulo en la vida de la persona cuando la palabra para su edad es revelada, es cumplida y revelada a los creyentes en Cristo en cada edad. Por eso es que hay que colocar el agua convertida en vino, la revelación divina de cada edad, en el alma de cada persona para que tenga el estímulo de ese vino en sus vidas y así tenga el avivamiento dentro de su alma. Y la iglesia como cuerpo místico de creyentes tiene que tener ese avivamiento dentro de ella. Y para eso necesita la palabra prometida para su edad en cada etapa de su existencia, para que ella como cuerpo místico de creyentes tenga el estímulo del agua convertida en vino. Por eso hay que colocar el agua convertida en vino, la palabra de Dios vindicada, hecha realidad, la palabra prometida para la edad en que a uno le toca vivir, convertida en vida, en hecha realidad, vindicada, vivificada. Eso es la palabra prometida, cumplida. Dar esa palabra revelada y prometida para ese tiempo, darla al pueblo, darla a la iglesia de Jesucristo. Y por lo tanto la iglesia tiene ese estímulo, ese avivamiento interior, y cada creyente en Cristo en esa edad recibe ese avivamiento interior. Recibe el estímulo del vino de la palabra revelada para su tiempo. Si un ministro pone sus propias ideas, no va a producir el estímulo correspondiente a su edad. No va a tener el pueblo el avivamiento interior correspondiente a su tiempo. Porque para obtener el vino del estímulo tiene que ser por medio de la palabra prometida para su tiempo, revelada, siendo dada a las personas. Cuando un ministro se pone a colocar sus propias ideas o toma el tiempo que corresponde a esa palabra para ser dada al pueblo y lo toma para ponerse a hablarle a la gente sus propias ideas o darle una interpretación de lo que él piensa que es el mensaje que está haciendo, está interrumpiendo el programa de Dios y está interrumpiendo la gran fiesta de recepción de las bodas de Cristo con cada individuo, lo cual está en la fase espiritual. Si interrumpe en esta fase espiritual, no podrá estar en la fase literal que viene ya muy pronto. Ahora, se requiere que las personas reciban la palabra prometida para su edad, siendo vindicada, siendo cumplida, la reciban tal y como Dios la revela, para que las personas puedan recibir el estímulo de ese vino, el estímulo de esa revelación, y así estén llenos del avivamiento divino de la edad o etapa que les toca vivir, y tengan así el refrigerio
del Espíritu de Cristo correspondiente a esa edad. Recuerden que fue Cristo el que convirtió el agua en vino y es Cristo en el Espíritu Santo el que convierte la palabra prometida para cada edad, la convierte en una realidad, la convierte en vino para que la tomen los escogidos de Dios en esa fiesta espiritual que les toca vivir en el tiempo de este día postrero, o sea, en esta etapa final, así como fue en etapas pasadas que tomaron el vino correspondiente a cada edad y tuvieron el estímulo del Espíritu, el avivamiento del Espíritu correspondiente a cada edad. Ahora podemos ver por qué es tan importante que la palabra sea dada tal y como ha venido de parte de Cristo. Que si aquellos que sirvieron hubieran dicho, bueno, vamos a rendir aquí el vino, vamos a añadirle algo más, vamos a añadirle otro sabor, vamos a mezclarlo con otra cosa, ¿ven? No hubiera sido el vino puro que Jesús había creado para el final de esa gran fiesta. Por lo tanto, no le podemos ni añadir ni quitar a lo que Cristo nos revela para nuestro tiempo en la forma establecida para venir toda revelación de Cristo a su iglesia. En cada edad vino la revelación de Cristo a su iglesia por medio de su Espíritu Santo a través del mensajero correspondiente a cada edad. Muchos que estuvieron viviendo en la edad correspondiente al tiempo en que Dios envió cada mensajero, le añadieron o le quitaron en algunas cosas que Cristo reveló a través del mensajero y que hicieron, dañaron el vino que Dios había dado para ese tiempo y no podía producir el avivamiento, el estímulo correspondiente a ese tiempo. Pero los que mantuvieron puro ese vino y lo sirvieron así a sus congregaciones y lo llevaron por todos los lugares, la gente recibió el estímulo del Espíritu, el estímulo del vino que estaba dando el Espíritu Santo en aquel tiempo y fueron bendecidos. Y se encuentran en el paraíso los que ya han partido y sus mensajeros también. Y las personas que con esos mensajeros fielmente trabajaron en la obra de Cristo. Así es para nuestro tiempo también. Toda revelación tiene que venir siempre, dice el reverendo William Branham, por medio de un profeta, porque solamente a los profetas llega la palabra, la revelación divina. Y en nuestro tiempo, toda revelación divina tiene que venir en la forma que Dios ha establecido para este tiempo final. Y no le podemos ni quitar ni añadir, sino que tenemos que aprovechar el tiempo para que lo que Dios nos ha dado pase a nuestras congregaciones tal y como ha sido dado, porque Dios para este tiempo nos ha dado cámaras para tomar todas las conferencias en video, nos ha dado grabadoras y así por estilo, para que la palabra revelada para nuestro tiempo pase directamente por los oídos al alma de las personas y reciban el estímulo prometido para este tiempo final. Por lo tanto, no nos conviene a nosotros tomar el tiempo que corresponde a la palabra prometida siendo revelada para ponernos a hablar cosas o dar nuestras propias ideas. Yo cuando estoy en Puerto Rico y se va a colocar un video, trato de solamente hablar lo siguiente, presentar el video, fue predicado en tal fecha, si tengo la fecha, y en tal lugar. Vamos a escuchar este video, porque si me pongo a hablar para después ponerle un video, canso a las personas y los saco de la unción del Espíritu que necesitan para escuchar y entender lo que va a ser colocado en
esa noche, lo cual ellos van a escuchar. Y entonces estaría yo interrumpiendo el programa divino de Cristo en su iglesia, el cual es para que las personas reciban el estímulo por la palabra revelada para el día, edad y dispensación en que estamos viviendo. Por lo tanto, tenemos que aprovechar bien el tiempo para que vaya directamente al alma de las personas la palabra prometida para nuestro tiempo, siendo vindicada, siendo cumplida y siendo dada a conocer a la iglesia de Jesucristo y a cada creyente en Cristo. En cuanto a otras cosas que tengamos que hacer, pues eso lo hacemos aparte, o si tenemos algún anuncio para dar, lo damos lo más corto que sea, para darle todo el tiempo a la palabra revelada para que entre al alma de las personas y produzca el estímulo y traiga a vida todo lo que Él quiere traer a vida y traiga vida a las personas. Es por medio de la palabra prometida, vindicada y revelada al pueblo que vienen a vida los escogidos de Dios de cada edad. Y Cristo los mantiene con esa palabra prometida, siendo vindicada y revelada al pueblo, los mantiene estimulados con el estímulo del vino de la palabra revelada, prometida para este tiempo final. Y ahora hemos tenido vino en la gran fiesta de la iglesia con Cristo de esa gran boda, desde el día de Pentecostés hacia acá. Allí estaban bien estimulados porque tenían la revelación de la palabra prometida para aquel tiempo siendo cumplida. Lo que Dios les había prometido a la venida del Espíritu Santo, lo tenían allí, hecho una realidad. Estaban bien estimulados. Era vino nuevo. Era el vino del Espíritu Santo. Ahora, encontramos que el vino que el Espíritu Santo estaba dando era el vino de la revelación divina, correspondiente a aquel tiempo, dando a conocer la palabra prometida y el cumplimiento de esa palabra prometida. Eso causó ese estímulo espiritual, ese avivamiento en el alma de todos aquellos creyentes en Cristo. Y así ha sido de edad en edad. Con el vino nuevo de la revelación de la primera venida de Cristo siendo dada a la gente, vean, hemos tenido un avivamiento espiritual en donde las personas han estado estimuladas en estos 2000 años aproximadamente que han transcurrido. Y para este tiempo final, vean ustedes, Cristo convierte la palabra prometida para nuestro tiempo, la convierte en una realidad, la trae a vida, cumplimiento, y nos da el estímulo del vino nuevo, de la palabra prometida para este tiempo final. Y así estimula nuestra alma y todo nuestro ser, a nosotros como individuos y a todo el cuerpo místico de nuestro amado Señor Jesucristo. Nos da la palabra prometida de la lluvia tardía y convierte el agua de la lluvia tardía, la enseñanza de la segunda vez de Cristo y las promesas de la segunda vez de Cristo, las promesas del séptimo sello, las convierte en estímulo para nosotros y nos indica todas esas promesas. Y ahora encontramos que estamos viviendo nosotros en el tiempo final, en donde el mejor vino, Cristo lo dejó para este tiempo final. Por tanto, toda persona creyente en Cristo, en el cuerpo místico de Cristo, en la edad de la piedra angular, tiene el mejor vino para estar estimulado todos los días de su vida terrenal y luego continuar en el cielo y después en el reino milenial.
el mejor vino reservado para el final. Hemos llegado al tiempo más glorioso de todos los tiempos, en donde el mejor vino, Cristo lo ha creado con las aguas puras de su palabra prometida, convirtiendo esas aguas de la palabra prometida en una realidad, convirtiéndolas en vino nuevo que produce el estímulo en nuestras almas. Por lo tanto, tenemos el vino nuevo, el mejor vino en nuestras almas, la palabra pura revelada, produciendo el avivamiento del día postrero en nuestras almas, produciendo el estímulo más grande que los creyentes hayan tenido en tiempo alguno. El mejor vino reservado para el final. Vean, en Apocalipsis capítulo 6, verso 6, dice Cristo, oí, vamos a ver, capítulo 6, verso 6, dice, y oí una voz de medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Ahora podemos ver que el aceite es el Espíritu Santo, el cual estaba en los creyentes en Cristo, y el vino es el estímulo causado por la palabra revelada para aquel tiempo. Y eso estaba ¿dónde? En los creyentes de aquel tiempo. Allí estaba el vino y también estaba el aceite. Estaba el Espíritu Santo en ellos y estaba el estímulo causado por la palabra revelada para aquel tiempo. Y así es para nuestro tiempo también. Por lo tanto, el Espíritu Santo está en su iglesia, en nuestro tiempo, en nuestra edad, y en los creyentes en Cristo de nuestro tiempo está también. Y el vino, el estímulo causado por la palabra revelada para nosotros, para este tiempo final, que es la palabra revelada que Él había prometido para nuestro tiempo, siendo vindicada, siendo convertida en una realidad. Y eso es lo que produce el estímulo espiritual en nuestras almas en este tiempo final y nos trae a la vida eterna. Nos trae la vida de Dios, la vida de Cristo. El mejor vino reservado para el final. Ha sido para mí una bendición grande estar con ustedes en esta noche, dándoles testimonio del mejor vino reservado para el final. Mañana estaré con ustedes allá en la actividad de la mañana, de las 9 de la mañana, en Lo Prado, Santiago de Chile. Ore mucho por la actividad de mañana en la mañana, en donde esperamos grandes bendiciones de parte de nuestro amado Señor Cristo, porque Cristo nos estará dando el vino creado por Él, el vino de la palabra prometida, vindicada y revelada a su iglesia en este tiempo final. Estaremos entonces recibiendo el mejor vino, el reservado para el final, para el día final, para el día postrero. Que Dios les bendiga y les guarde y les use grandemente su obra y les ayude en todo momento para siempre proporcionarle a vuestras congregaciones el mejor vino, para que estén estimulados todos los hermanos en vuestras congregaciones, porque eso es lo que estimula a los creyentes, la palabra prometida para la edad en que viven, siendo cumplida y siendo dada a conocer a los creyentes de ese tiempo. Que Dios me los bendiga a todos, a cada uno de ustedes y también a ti, Carlos, y les use grandemente su obra siempre en este día postrero,
sirviendo el mejor vino, el vino del día postrero. Bueno, dejo por aquí de nuevamente al reverendo José Benjamín Pérez para concluir nuestra parte en esta ocasión.